Bueno, pues seguiremos hablando de este importante tema, lo que son las relaciones afectivas, pero el papel del niño y todo este primer impacto en todo lo que significa las emociones, la comprensión de las buenas relaciones, en fin, muchos aspectos. Para ello nos acompaña en el estudio el maestro Óscar Alberto Clavellina López. Él es académico de la Facultad de Psicología, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Maestro, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias por Ana estar y con Omar. nosotros. Pues es un tema importante que cobra relevancia el papel de la infancia en todo este contexto que vivimos. Ustedes como psicólogos, ¿cómo lo abarcan desde la materia, desde el estudio y precisamente cómo se logra aplicar posteriormente en la sociedad? Claro, son muchas aristas por las que hay que ver precisamente los procesos de emociones y sentimientos de los niños. El principal precisamente es ver al niño como un sujeto, no como un ente que no tiene todavía ciertas características de adulto, porque si nos remitimos a esto, entonces parecería que hasta los 18 años ya es un sujeto político, y no es así. Un niño tiene derechos, tan es así que se ha legislado, y bueno, ya hay derechos de los niños y las niñas y adolescentes superiores sobre la ley, ¿no? Entonces, en este sentido se han dado pasos importantes. El punto no es el marco jurídico, que sí es de suma importancia, sino la vida cotidiana, el discurso. Y todavía hoy por hoy tenemos discursos en los cuales parecería que los niños no son sujetos políticos, no son ciudadanos, no son entes con estas características psíquicas, sino que parecería que son todo menos eso. Entonces hay que decidir por ellos, hay que fincarles, digamos, un camino, una historia y sin lugar a dudas muchas cuestiones que se le incorporan a esa subjetividad del niño y se le despoja de su propia individualidad, de la construcción de su propia individualidad, o en términos más coloquiales, de la construcción de su propia historia. Claro. Es un tema polémico, ¿no? Porque, pues por un lado, hasta qué punto los acompañas, por otro lado, hasta qué punto los respetas, ¿no? Me vienen a la mente dos casos muy emblemáticos ahorita. El de los niños que están saliendo a las calles de su ciudad, decidieron dejar de ir a la escuela los jueves para ir a salir a protestar porque se hagan leyes contra el cambio climático. Y el de este joven que en cuanto cumplió 18 años se fue a vacunar porque sus padres eran antivacunas, ¿no? Esos dos ejemplos emblemáticos. ¿Qué quiero decir con esto? La parte de la infancia es fundamental para formar el carácter y para tener una vida emocionalmente saludable a lo largo de la vida, ¿no? Por supuesto, nosotros como adultos, como entes ya más estructurados, tenemos una responsabilidad muy grande, que es permitirles a los niños, a las nuevas generaciones, que se frustren a partir de la calidad de frustración que tengan y obviamente de cómo se va resolviendo la frustración. Se va a crear un ente con mayores elementos para poder entrarle al mundo real. Y obviamente estos elementos le van a permitir también respetar a un otro en su construcción como sujeto. Pero en medida de que no les permitamos frustrarse, o sea que se les dé al niño todo, una burbujita de satisfacción y de placer, ahí vienen los postulados teóricos de la liquidez, en el sentido de que quiero esto, se le da esto, quiero aquello, se le da esto, y no se le permite frustrarse o que luche o que se desarrolle para que construya ese deseo, sino que lo tiene inmediatamente. Y es tan inmediato que tan lo tiene que busca otra cosa, y busca otra cosa, y busca otra cosa. Entonces, todos esos procesos que nosotros como adultos les vamos permitiendo a los niños o los vamos dando, sin lugar a dudas no los frustran. Y tenemos una sociedad, desafortunadamente, con un tejido social muy descompuesto precisamente por la frustración. No hay límites claros, no hay certezas en los límites. Entonces los sujetos, cuando ya llegan a una edad bastante estructurada, una adultez, cuando se enfrentan a una frustración como la pérdida de un trabajo, el duelo, cuestiones amorosas, de afectividades, etcétera, se frustran, no saben qué hacer con ellos. Y de ahí viene la descarga impulsiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues la violencia. Y tenemos una sociedad muy violenta en la actualidad. Claro. Es muy interesante esto que estás comentando. Ahora me gustaría abrir otra trinchera sobre el desarrollo o cómo deben ser las relaciones de los niños en las primeras infancias, lo que es la primaria, ¿no? Preescolar, primaria. También debe de existir estas cuestiones de frustración, de enojos. El bullying es natural. O sea, ¿cómo comprender esta correlación que a veces uno puede considerar que es natural? Claro.
Hay diferentes, digamos, posturas al respecto y no podría decir tajantemente que la violencia es natural. La violencia es una construcción humana, al igual que el género, al igual que muchas cosas que la humanidad hace. Pero, sin lugar a dudas, esa construcción se tiene que ir dando acorde al contexto en donde se va desarrollando el ser humano. No es lo mismo vivir en la Ciudad de México que en la ciudad de Guadalajara o en la ciudad de Mérida o en la ciudad de Nueva York o en la ciudad de Tokio. O sea, son ciudades distintas, son contextos distintos y por lo tanto tenemos que permitir que el sujeto se desarrolle en ese contexto. La violencia va a entrar muy seguramente, pero debe de ser, no en un sentido de deber ser moral, sino debería de permitirle al sujeto desarrollarse y apropiarse de ese contexto. La competencia es sana, sin lugar a dudas, pero una competencia exacerbada en la cual el fin justifica los medios, eso ya no. Y nosotros estamos permitiéndole a esos niños que tengan todo. Entonces, precisamente cuando quieran tener todo. O quieran tener todo. Se crea esa falsa burbuja en la cual puedo tener todo en la vida y cuando llegan realmente a la vida real, no se puede tener todo. De entrada, pues bueno, el deseo debe ser incompleto, porque en el momento en el que el deseo se completa ya deja de ser deseo. Siempre debemos de tener ese deseo inalcanzable para estarnos, digamos, reconstruyendo en todo el proceso de nuestra subjetividad. Claro. Finalmente, maestro Oscar, ¿cómo identificar si un niño no está teniendo unas relaciones saludables en su entorno, ¿no? Con sus amigos, con sus mayores, etcétera, y a quién recurrir? Sin lugar a dudas, como profesional en la psicología, siempre es a recurrir a un psicólogo. Un acompañamiento psicológico siempre es bueno a cualquier edad, no solamente en la niñez, pero sí en cualquier edad es importante tener ese acompañamiento en el cual brinde ese espacio que el sujeto pueda externar y expresar cosas que lamentablemente en otros espacios no se puede hacer. ¿Qué características tienen los niños? Bueno, sin lugar a dudas, se puede dar estos conatos de violencia, estos elementos en los cuales se exacerba una sexualidad, ¿no? Por lo que están viendo en los medios, o sin lugar a dudas también llega a haber algunos elementos físicos, ¿no? Como la incontinencia urinaria, el estreñimiento, etcétera, y son rasgos que nos van a permitir a nosotros ver qué estamos haciendo como padres y si no los ponemos atención y los llevamos al psicólogo nada más como paliativo, pues entonces ahí no. Pues un tema bien interesante. Gracias, maestro Oscar Alberto, por habernos acompañado y poner estas piezas sobre la mesa y seguir analizando. Gracias por acompañarnos. Gracias. Vamos a una breve pausa, regresamos.